Ya, entonces vamos a hacer un resumen, ¿sí? Lo que estamos viendo es el, el modelo, ya hablamos de lo que era entender y simplificar, ¿sí? Y ahora estamos viendo lo que era matematizar y le estoy mencionando algunas de las cosas que ustedes de hecho dijeron, ¿sí? Y algo que había dicho el equipo 3 era que tenía que ver como con que habían tenido un montón de variables y por lo tanto no lograron ordenarlas, ¿sí? ¿Ok? Y que también habían tenido estas cantidades fijas y no fijas, y que de hecho algo de las complicaciones que tuvieron fue establecer cuáles son las variables con las que iban a trabajar, ¿ya? El equipo 4 de hecho dijo explícitamente que habían definido fórmula en base a las variables. También quisieron una tabla, ¿sí? Para ordenar los datos, ¿ya? Y de hecho, trabajar con tablas es algo que es trabajo, es hacer matemáticas, ¿sí? O sea, cuando construimos una tabla también, en cierta medida, estamos transformando la información en matemáticas, ¿ya? Y de hecho dijeron que habían llegado como una especie de fórmula y que por lo tanto eso les permitió llevar la información a la fórmula, ¿ya? Entonces, en general, ¿qué es lo que estamos pensando por esta idea de matematizar? Es cuando tenemos la idea más o menos clara en el modelo real, ¿sí? Todavía estamos en el mundo real y tenemos que en cierta medida transformarla a las matemáticas, ¿ya? Y ahí podemos utilizar fórmulas, podemos utilizar ecuaciones, podemos utilizar funciones, podemos utilizar tablas, también representaciones quizás conocidas, todo lo que tenemos en matemática para poder llevar al mundo de las matemáticas la situación que estamos estudiando, ¿ya? Después un siguiente paso tiene que ver con, cuando ya estamos en el mundo de las matemáticas, es trabajar matemáticamente, ¿sí? Entonces ya estamos en el mundo de las matemáticas, ya logramos expresar algunas ideas matemáticamente y obtenemos resultados matemáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dijeron ustedes? Dijeron que tuvieron que realizar cálculos, ¿sí? También algunos equipos dijeron que tuvieron que, de hecho, lo que más lo expresaron de esa manera fue que tuvieron que realizar cálculos, ¿sí? Algunos dijeron que habían tenido que hacer gráficos también, para entender la situación, ¿ya? Y si se fijan, eso tiene que ver ya cuando estamos trabajando en el mundo de las matemáticas, ¿sí? Tenemos una expresión, por ejemplo, o una función y queremos graficarla. O tenemos los datos de una tabla y también hacemos un gráfico para entender. O bien, hacemos cálculo, ¿ya? Después de eso, uno se devuelve al mundo real. Y esta parte es súper importante, ¿sí? Porque como les mencioné en las clases anteriores, los problemas de modelamiento son problemas que están dentro de un contexto, ¿sí? Por lo tanto, los resultados matemáticos que obtenemos, que pueden ser números, pueden ser valores o una representación gráfica, nos sirven si es que no logramos llevarlo al mundo real para poder entender la situación. Y ahí eso lo conocemos como interpretar, ¿sí? Ya vamos a interpretar estos resultados matemáticos en el mundo real y lo que obtenemos son resultados que les vamos a llamar los resultados reales, ¿ok? Ustedes dijeron varias cosas en general como de interpretar, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, dijeron uno que tuvieron que entender el significado de flujo que habían definido, ya que eso lo dijo el equipo 2, ¿ya? El equipo 1 dijeron que tuvieron que ver cómo se comportaba en el gráfico lo que habían encontrado, ¿sí? Que eso tiene que ver como con interpretar, ¿ya? El equipo 4, por ejemplo, dijo que tuvieron este problema de la discontinuidad, ¿sí? Que lo habíamos mencionado, ¿ya? Entonces ahí tuvieron que, de hecho, mirar el gráfico o la tabla, observar esto, que habíamos hecho esa observación de que había una discontinuidad, y darse cuenta de que quizás esa discontinuidad hacía que hubiese algo que no estaba funcionando bien, ¿ya? Que era este cambio drástico de la velocidad, ¿sí? Y de hecho dijeron una frase que a mí me pareció súper importante, que dijeron como que las fórmulas en algún momento no tenían sentido para ellos. Se habían llegado a fórmulas, pero cuando las pensaron en el mundo real no tenían sentido, ¿ok? Y no basta con llegar al mundo real, de vuelta, también hay que hacer un siguiente paso que es algo que conocemos como validar, ¿ya? Una vez que obtenemos resultados reales, uno tiene que validar estos resultados de acuerdo al modelo real que nos habíamos planteado, a esta versión idealizada de la situación, ¿sí? Y también respecto a la situación original, ¿ya? ¿Qué cosas ustedes mencionaron respecto a eso? ¿Sí? Por ejemplo, el equipo
2 mencionó que habían llegado a esta idea de densidad, ¿sí? Habían partido en algún momento la densidad y se dieron cuenta que no les parecía mucho, ¿sí? Entonces tuvieron que dejar ese camino, ¿ya? También mencionaron que tuvieron que buscar una generalización del problema, ¿sí? Generalizar esta idea de flujo después de que habían hecho algunos cálculos, ¿ya? Eso también es parte de validar, tratar de generalizar, ¿sí? También el equipo 4 también tuvieron que modificar la tabla que habían hecho, ¿sí? O sea, después de que habían interpretado los resultados, se dieron cuenta de que no había algo ahí que no estaba funcionando bien, o sea, validaron respecto a la respuesta y tuvieron que entrar a hacer cambios, ¿ya? ¿Sí? Porque no les daba respuesta al problema, ¿ya? Entonces, en esta etapa de validación, lo importante es que cuando uno tiene resultados reales, o sea, ya interpretamos los resultados matemáticos que obtuvimos, uno tiene que preguntarse, ok, ¿esto da respuesta al problema? ¿Sí? ¿El modelo que desarrollamos es razonable? ¿La solución que encontramos nos parece sensata? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar el modelo? Etcétera. Ya uno se puede hacer distintas preguntas en esta parte, ¿ya? Y algo que les quiero como comentar es que si bien esta forma de pensar el proceso de modelamiento pareciera que fuera una forma súper ordenada, de hecho no ocurre de esa forma, ¿ya? No ocurre tanto así porque nos estamos moviendo todo el tiempo de un lado a otro, ¿sí? Por ejemplo, alguien mencionó acá el equipo 3, ¿sí? Que les quedaron dudas respecto a lo que habían hecho y tuvieron que devolverse a pensar el problema, ¿ya? También lo que les pasó al equipo 4 respecto, ese ejemplo es muy interesante, que es con la tabla. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta de que esto no estaba funcionando, tuvieron que volver y corregir la tabla y tomar algunos valores específicos, ¿sí? Y no pensar como los rangos, ¿ya? Y todas esas son cosas que nos hacen en cierta medida cuando llegamos a una solución o un modelo, es volver a mirarlo para ver si acaso dónde podemos comenzar a pensarlo para poder mejorarlo, ¿ya? Entonces, muchas veces nos va a pasar de que entendimos bien la situación, llegamos a un modelo real, construimos un modelo matemático, ¿sí? Después interpretamos los resultados que obtuvimos y nos damos cuenta que quizás no daba una respuesta. Entonces, ahí tenemos que volver y formular otro problema, matematizarlo de otra manera. O bien ocurre que nos dimos cuenta que no habíamos entendido bien la situación y por lo tanto vamos a tener que movernos nuevamente a la parte de entender y de simplificar, ¿sí? O bien lo que les pasó a muchos, que cuando estaban construyendo el modelo matemático se dieron cuenta de que tenían un montón de variables, ¿sí? Por lo tanto tuvieron que darse vuelta, devolverse al mundo real y simplificar, ¿ya? ¿Ok? No sé si les queda claro más o menos cómo funciona esto del ciclo de modelamiento, ¿ya? Entonces, algo respecto a lo que tiene que ver con validar, que es una de las cosas que uno siempre le cuesta más hacer, ¿ya? Típicamente es difícil porque lo que significa validar tiene que ver con cuestionarse lo que uno hizo, ¿sí? Y cuestionárselo de manera crítica, ¿ya? O sea, no pensar de que mi solución es dar la respuesta al problema, sino al contrario. Es lo que uno hace siempre en ciencia, que es cuestionarse si acaso lo que estamos haciendo permite en esa medida resolver el problema. ¿Qué tan verdad puede ser? ¿Puede haber una mejor solución? ¿Cuáles son las falencias de lo que hice? Etcétera, ¿ya? Entonces, algunas preguntas, acá hay una serie de preguntas que ayudan como en este proceso, ¿sí? Primero, en ese caso, los resultados efectivamente dan respuesta al problema, si el modelo que obtuvimos es útil, ¿ya? Y por útil tiene una significación bien amplia, ¿sí? Puede ser desde que efectivamente me permite encontrar soluciones, que tengo toda la información disponible para poder aplicar el modelo, porque a veces puede ser de que el modelo dependa de algunos parámetros y no tengo cómo conseguir esos parámetros, ¿ya? ¿En qué situaciones se puede usar el modelo? ¿Sí? Lo que les mencionaba, en caso se pueden estimar los datos que necesitamos para el modelo para poder efectivamente aplicarlo, ¿ya? Y también algún otro tipo de preguntas como, que uno también se hace es como, ok, este tipo de modelo lo podemos aplicar a otras situaciones, en qué otras situaciones funcionaría, etcétera, ¿ya? Entonces, resumen que esto era algunas ideas fundamentales de lo que hicimos en esta clase, ¿ya? Es que yo creo que a partir de todo lo que ustedes mencionaron y de la cantidad de acciones, nos damos cuenta de que este proceso es un proceso que es súper complejo, ¿ya?
Y las dificultades que van a tener ustedes también las van a tener sus estudiantes, ¿sí? Lo importante sí es que a pesar de las complejidades de este proceso, uno puede pensar de que es un proceso que va ocurriendo como en fase, ¿ya? Y que una de las particularidades tiene que ver con moverse todo el tiempo entre el mundo real y el mundo de las matemáticas, ¿ya? Y viceversa. O sea, no estamos siempre pasando de un lado a otro, ¿ya? Y este ciclo de modelamiento lo vamos a conceptualizar y lo vamos a estructurar de acuerdo a fases, ¿sí? Que son las que les mencioné, que son la situación real, el modelo real, ¿ya? Y las transiciones. Es decir, esto vamos a entender que son las fases, ¿sí? Que son como en cierta medida como los resultados que nos obtienen. Y a estas flechas rojas le vamos a llamar transiciones, o los pasos que llevamos a cabo, ¿sí? Que se relacionan con las acciones que ustedes mencionaron, ¿ya? Ahora, algo que es importante es que, aunque suele, en sí mismo, el ciclo de modelamiento es un modelo, ¿ya? Un modelo que busca entender el proceso de modelamiento y conceptualizarlo, ¿sí? Y nos vamos a pillar muchas veces, y en algún momento vamos a discutir un poco de eso, de cómo utilizamos el concepto de modelo en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Hay un montón de situaciones que hablamos de modelo, ¿sí? El modelo de barras, por ejemplo, que uno ve en básica, ¿sí? También está el hecho de que el profesor modela una situación, ¿sí? También hay modelos conceptuales que ustedes utilizan para entender los procesos de enseñanza y el razonamiento de sus estudiantes, ¿ya? Y van a ver un montón de modelos. Entonces, de a poco vamos a ir clarificando qué vamos a entender en particular por modelo matemático, ¿ya? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Y porque ya son las 2:30, ya queda 1 hora. Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer en el resto de la hora que nos queda. ¿Tienen preguntas, perdón, en respecto a lo del ciclo de modelamiento, no? No, ¿No? ¿Nadie, algo que no les haya quedado duda? ¿Ya? Ojo, ¿ah? Este ciclo lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos trabajando en más problemas, vamos a ir entendiendo un poco mejor qué significa cada una de estas fases y transiciones del ciclo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esta fue como una primera versión cuando ustedes tuvieron que trabajar un problema desde cero, ¿ya? Ahora, como entendemos un poco más del ciclo, vamos a tratar de ir fijándonos qué estamos haciendo cada vez, ¿ya? Y eso va a ser súper interesante para ustedes mismos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es que les voy a describir la primera tarea del curso, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo en equipo en un nuevo problema que se llama viaje compartido. Vamos a hacer en algún momento una puesta en común para sistematizar los avances, ¿ya? De este problema, lo que nos está trabajando los equipos. Y por último vamos a hacer un cierre con algunas ideas importantes, ¿ya? Ojalá alcancemos porque, no, el tiempo siempre se hace escaso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? ¿Ya? La tarea es que van a tener que escribir un reporte con una posible solución al problema viaje compartido, ¿ya? O sea, lo mismo que tuvieron que hacer ahora respecto al problema del flujo máximo, ahora van a tener que hacerlo en viaje compartido, pero van a tener que escribir la solución, ¿ya? Les voy a especificar bien ahora qué es lo que tiene que tener este reporte, ¿ya? La modalidad de la tarea grupal, o en equipos, como le estamos llamando, ¿sí? Eso significa que todo el equipo tiene la misma nota, ¿ya? Yo sé que muchas veces a uno no le gusta trabajar en grupo porque significa que unos trabajan más que otros, ¿ya? Pero yo siento que es súper valioso que aprendan a hacerlo, ¿ya? Como les mencioné antes, el trabajo de modelamiento es grupo y cuando uno quiere encontrar una solución a los equipos de trabajo, ¿sí? Suponte si uno tuviese un jefe, les da lo mismo quien trabajó más, quien trabajó menos. Lo importante es llegar a la solución, ¿ya? Ponderación. Vale el 15% de la nota final antes de examen y la fecha de entrega es el lunes 18 de mayo, ¿ya? Es decir, tienen casi 3 semanas para hacerlo, ¿ya? Y lo vamos a ir trabajando este problema en las siguientes clases, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir? ¿Ya? Este reporte debe incluir los siguientes elementos, ¿ya? Una reformulación del problema. ¿A qué nos referimos eso? A que ustedes describen cómo se entiende el problema, cuál va a ser el problema que van a trabajar, ¿sí? Después describir cuáles son los factores relevantes y por qué consideran esos factores como relevantes, ¿ya?
cuáles fueron los supuestos que realizaron, ¿sí? Discutiendo también cuán razonables son esos supuestos, ¿ya? Definir las cantidades y las variables utilizadas. Después formular el modelo. ¿Cuál es el modelo que formularon? Escrito en términos matemáticos, por supuesto, ¿sí? Después analizar y describir los resultados matemáticos que obtuvieron, ¿sí? Dar una solución al problema que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Y por último, discutir la validez del modelo y los resultados. Ya entonces van a tener que hacer un mini reporte, no debiese ser más allá de 5 páginas, ¿sí? Y como les digo, tienen 3 semanas. Entonces la idea es que vamos a ir trabajando en equipos que son los mismos equipos que teníamos antes, ¿sí? Pero ahora, a diferencia de lo que hicimos antes, yo les sugiero que vayamos trabajando de forma ordenada y vayan ordenando, cada vez que vayamos trabajando, vayan escribiendo y ordenando la idea, de tal manera de facilitar después la escritura del reporte. ¿Ya? Entonces este es el problema. ¿Ya? El problema se lo subí también a Lucampo, así que lo pueden descargar de ahí. ¿Ya? El problema se llama viaje compartido. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, cada vez más común que las personas se organicen para compartir el vehículo para realizar viajes, sea para irse al trabajo, al lugar de estudio, o incluso cuando deben desplazarse a otra ciudad. Las motivaciones para ello van desde consideraciones medioambientales hasta aspecto económico, o simplemente el hecho de contar con una buena compañía durante el viaje. ¿Ya? Un par de colegas han estado considerando compartir el auto para irse al trabajo, en lugar de viajar solos en sus vehículos como lo estaban haciendo hasta ese momento. Ellos estarían dispuestos a compartir el viaje si les resulta conveniente, y en caso de que sea así, les gustaría saber cómo deberían dividirse los costos. ¿Ya? Así que esa es la situación. Les recuerdo cuál es el ciclo, ¿sí? Para que, ojalá, yo creo que les va a servir harto conocer el ciclo para ver cómo van a pensar el problema. ¿Sí? De hecho, es una buena forma de situarse en lo que uno está haciendo y en qué etapa está trabajando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces de ahí vamos a hacer una apuesta en común y los voy a formar en salas para que partan trabajando. Ya, y los voy a formar en salas. Entonces les dejo el problema. Acá, perdón, ahí está el problema. Y a ver, ¿dónde está lo de las salas? Ahí está. Ya, a ver, entonces déjenme ver acá esto. Entonces, ¿por qué no me aparecen personas para asignar? Ya, a ver ahí. Ya lo voy a ir asignando. Entonces, Alexandra, denme un segundo. Voy a dejar de compartir acá. Que se me olvida cuál es cuál. Ya, entonces. Ya, Alexandra se va al grupo 2, equipo 2. Daniela se va al 4. No, se va al 2. Javiera Galvez se va al 4. Javiera Lizana se va al 3. María Paz se va al 3. Pablo se va al 1. Paula se va al 3. Fernanda se va al 1. Juan se va al 3. Y Sarai se va al 1. Ya, estamos entonces.
Juan y María Paz tienen que aceptar para poder unirse al grupo 3, al equipo 3. Hola. Ahí está, profe. Hola, profe. ¿Habías pedido ayuda? Sí, pedimos ayuda porque ya leímos el problema, pero después del problema venía una serie de indicaciones, las que no alcanzamos a fotografiar ni nada, y queríamos como que si nos puede compartir el PPT o la información de qué concretamente debemos comenzar a trabajar hoy día. Ah, no, tienen que trabajar el problema nomás.
Ah, así como el mismo procedimiento que hicimos con el problema anterior. Sí, exactamente lo mismo. Después las indicaciones que ellos les dieran para que vean. ¿Sí? Perfecto, ya. Ok. Ya eso es, ¿Y profe. Gracias. Eso. el problema dónde está? El problema se lo subí Está a cargado en Ucampu. Ucampu. Le sugiero que de repente alguien lo pueda proyectar para que el resto lo vea. Vale, lo vamos a hacer al tiro. Viaje compartido. Ahí está. Ahí está. Oye, Elizabeth. No sé qué es de la Isaías ni de la María. La María no se conectó hoy día en ninguna de las dos sesiones. Y el Isaías estaba como con problemas con el internet. Ya. ¿Me están escuchando, Ale y Javi? Sí. Sí, Estaba ya. retando a mi Es que, es que estaba leyendo el problema y se supone como que... Un drive. Ya. Ahí lo ven, ¿o no? Pablo, Saray y Fernanda. ¿Cómo, Hola. profe? ¿Cómo van por acá? Súper. Sí, estamos, A hacer una lluvia de ideas. claro, colocando un bloque en común. Eso es una buena idea, hacer una lluvia de ideas. Ya, los dejo entonces. Cualquier cosa me llaman, ¿ya? Ya, profe. Trini. Vale, aquí. ¿Cómo dividirían? Ya, Trini se está conectando ahora, por si acaso, ¿no? Ya. Profesor hizo una pregunta por el foro. ¿La vio? ¿Quién hizo una pregunta? Yo, que podía subir la lista de los pasos a seguir, que ya no los recordamos. ¿Cuál es paso a seguir? Profe, lo que puso, lo que compartió en la pantalla de lo que había que hacer en el reporte. Ya, pero eso lo voy a mandar después. Quiero que ahora trabajen en pensar el problema. ¿Sí? Ya. Porque no quiero que... A ver, acuérdense que el proceso de modelamiento no necesariamente es un proceso que va a ser ordenado. Entonces, no me parece tan buena idea que vayan como siguiendo en orden lo que yo les voy a pedir. ¿Sí? Sino más bien que trabajen y después, después empiecen a ordenar lo que están haciendo en base a lo que lo que les estoy pidiendo. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Al menos por hoy día que trabajen así como trabajamos el problema anterior, con toda la experiencia que alcanzamos, ¿ya? Les comento que tenemos como cerca de 25 minutos, no, un poco más, como media hora para trabajar, ¿ya? Quizá un poquito más. Y de ahí vamos a volver a la sala completa para discutir sobre el problema. ¿Les parece? Ya. ¿Sí? Les recomiendo sí compartir Sí, pantalla para que el resto pueda mirar lo que están haciendo, ¿ya? Estamos en el drive, profe, todos juntos. Ah, ya, ok, súper. De repente igual lo pueden compartir en pantalla, cosa que cuando yo me una los pueda mirar lo que han estado haciendo, ¿les parece? Ya. Dale, chao. a la próxima será. Chao. Ya lo vi. Por si acaso les comento, Pablo, Fernández y Saray, que tienen como media hora para trabajar. De ahí nos vamos a juntar nuevamente en la sala. ¿Ya? Ya, profe. Vale, profe. Bueno, profe. No se piensen que íbamos a juntarnos como a las 1:15. Ya. Hace una
o sea, hice otra cosa, poniendo las cosas que nos pidió el profe en el reporte, así como la Ya. reformulación del problema y todas esas cosas. Ah, ya. A ver, Ya. yo estoy actualizando. Y creo que no me llega nada aún. Ah, sí, sí llegó. Lo vamos a abrir. Oigan, les comento que vamos a trabajar como media hora, entonces como a la 1:15 nos vamos a juntar en la sala, para que lo tengan presente. Ya. ¿Ya? Ujú. Cualquier profesor. cosa me llaman. Cambio de aceite. ¿Cachai? Que eso Ya. hay que incluir como que, porque no es solo así como dividamos la benzina, porque el que pone el auto tiene otros gastos. ¿Qué otros gastos? Porque, pero podríamos poner así como, hacer una tablita y los gastos como que son comunes, así como para las dos personas que van a compartir el auto, y los gastos que son solamente como del propietario del auto. Y ahí ver cómo los podemos unir. Entonces, Ya. estos son gastos que parten de quién, solo de quién, del dueño del auto. Entonces, gastos que comparten la benzina, peaje, y estos neumático y mantención cada 10.000 kilómetros. Ya. Ya. ¿Qué más se les ocurre que... Hola, profe. Hola. Que está ahí. Dani, ¿tú Dime. compartías el auto para ir a la práctica de San Vicente o no? Sí, po. Yo compartí el auto para ir a la práctica en San Vicente con los chiquillos, pero ahí nos fuimos partes iguales nomás. ¿Cachai? Fue un pésimo negocio para mí porque yo ponía el auto, pero sí, pues fue un pésimo negocio para mí, pero igual entre pagar lo que nos hubiera salido irnos cada uno por separado, era mejor al menos compartir el gasto de benzina, pero sí. Y además que, por ejemplo, cuando nosotros compartimos a San Vicente, si nosotros nos íbamos en bus, a cada uno nos salía 5 lucas. Entre así como considerando el colectivo de Machalí a Rancagua, el bus Rancagua-San Vicente, de ahí en San Vicente teníamos que tomar otro colectivo a la práctica, y después lo mismo de vuelta. Eso nos salía como alrededor de 5.506. Y nosotros poníamos 4.500 de benzina cada uno, y nos íbamos y nos devolvíamos en auto, y yo iba a buscar a cada uno de los chiquillos a su casa también, porque ese es otro tema, el tema como de el pago por la comodidad de viajar en vehículo. ¿Cachai? Que como que yo creo que son elementos que tal vez no son cuantificables, pero que igual hay que considerar. Plata. Nosotros gastamos mucha plata con el tema de la práctica en San Vicente. Sí. Por eso yo decía que había que reclamar ese tema de que las prácticas profesionales fueran tan lejos. Pero bueno. Ya. Ale, tú también manejáis, pues, ¿qué otras mantenciones, o sea, qué otras cosas hay que hacerle, hay que ver del auto? Porque como que no... Yo no... espérate, espérate, Ale, algo escribió. El valor de la benzina. Benzina en cantidad, vamos a anotar aquí cantidad de litros y su valor. Igual eso es como fome, porque al final la benzina también va fluctuando de valor, entonces. Pucha, recién había pensado en un gasto que comparte y se me fue de la cabeza. Y todo esto y Las panas, con... y vuelta. Ya, estoy borrando esta cuestión. Ya les voy a mandar la pizarra.
¿Dónde está el chat aquí? Ya. Oye, qué cortito el. ¿Estás segura que es el enlace? No sé. Ve, pues, ve si funciona. ¿Te metiste? Yo creo que el número... ¿Funciona o no? A ver, escribe algo. Hice un círculo. Pero ya, ¿viste que hay 3 puntos? No, yo hice un círculo y tú. Yo tengo aquí dibujado 3 puntos. Ya, entonces no. Creo que no estamos en el mismo lado. A ver, mándame el link de nuevo. Pero tenéis que hacer cómo mandar la cuestión, ¿no? No, pues no sé. Ahí arribita te sale así como un símbolo de más y una personita, así como agregar. Ah, Ya, y ahí te tira un link y te sale copiar link. todo tiene sentido. Ya ahí va. Ahí sí. Ya. Ya esto sería, por ejemplo, si la persona 1 tiene auto, podría pasar a buscar a la persona 2 y después se van al trabajo. Y en el caso de que la persona 2 tuviera auto y el 1 no, habría que ver si le conviene al 1 llegar hasta la casa del 2 y ahí irse para el trabajo. En caso de que no le convenga, se va solo. Déjame ver algo, espérate. Ay. Ah, ya. Ya, no, mira, espérate. Tenemos un detalle. Aquí el enunciado dice que los dos tienen auto, ¿cachai? Y porque dice que en lugar de viajar solo en sus vehículos como lo están haciendo hasta este momento. ¿Cachai? O sea, los dos tienen auto, pero quieren empezar a ir en uno. Entonces pueden tener la discusión así como, no, vámonos en tu auto que es más rápido. Y el otro le dice, no, vamos en tu auto mejor porque, no sé, pues es más económico. ¿Cachai? Y ahí, Claro. y ahí, y ahí tienen que entrar, ahí uno se tiene que defender y decir, ah, no, pero mejor vamos en tu auto que queda más cerca. Y ahí el otro le va a decir, oye, pero no, mejor vamos en tu auto porque así me pasáis a buscar. ¿Cachai? No sé, Mm, pero los dos tienen auto. ya, entonces los dos tienen auto. Sería quien lo pase a buscar. Otro factor sería ver el auto más económico, claro, o el que tenga menor gasto de benzina. Ahí va a ponerme en el contexto. Ah, ya sé.
¿Se quedaron callados porque estoy yo en la sala? No, ni caché que entró, profe. ¿Por qué tan silencioso? Que estamos Porque terminando de... estábamos anotando. Comparte Vamos la pantalla, anotando y profe. corrigiendo. Ya. Mm, Ah, pero él está en el drive. Sí, está en el drive. Sí, estoy mirando lo que profe, están escribiendo. ya le compartí. No, no se estoy mirando igual, así que no se preocupen. O sea, la gracia del Google Drive que puedo sapearlo. Profe, en este ejercicio, ¿cómo que especifica principalmente? O sea, ¿cuál es la pregunta? Aparte del costo. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta? Sí. ¿Qué es lo más justo para ambos? Ya. Yo creo que la pregunta va más por el costo, porque dependiendo del costo les va a convenir o no les va a convenir realizar el viaje compartido. Sí, también. Excelente acotación. El costo, porque tú mencionaste algo de justo, ¿no? ¿Qué es lo que es más justo? ¿Sí? Y tú mencionaste el tema del costo, ¿no es cierto? Es como lo más Está conveniente como al en dos final. perspectivas. Sí, pues porque igual si lo piensas... Está la perspectiva de hacerlo y no hacerlo, y luego de hacerlo, ver qué es más justo para ambos. Están como esas dos partes. Ya, o sea, algo que tienen que ver es si acaso hacerlo o no hacerlo, ¿no es cierto? Que eso es lo que estamos hablando como Sí. lo de la conveniencia, ¿cierto? Ujú. Ya, y después, ¿cuánto se tendría que dividir? ¿Qué cosas están considerando como para la primera pregunta, esto si hacerlo o no hacerlo? No sé, yo estoy metida como en la parte en que si se lo hace, entonces ¿cómo se reparten? ¿La chiquilla? ¿Les parece? Ah, ya. O sea, ya está planteando eso, cómo repartirse. Sí. Sí, profe, que yo creo que como grupo en sí estamos todos pensando en el cómo dividir los costos, entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es empezar a ver cuánto cuestan las cosas, Ya, vamos a ver si les convendría o no. ya me parece una buena acotación, ¿no es Sí. cierto? Tenemos que dejar de lado lo que estamos haciendo y empezar de nuevo. No, Así me parece, Borrar todo. ojo, a mí me parece súper bien lo que están haciendo, porque igual están todavía entendiendo la situación. ¿Sí? Así que no sigan nomás. Yo creo que se han hecho buenas preguntas. ¿Mm? Ya, bacán. Así que traten de pensar en esto, en esta idea de qué es lo que es más justo, que es lo que mencionaste, Claudia, creo, ¿no? ¿Sí? Y también el tema de los costos asociados, porque también son cosas que uno tiene que tener en la mesa para poder tomar la decisión. Ya, me parece bien. Los dejo entonces. Ya, profe. Se me confunde Y muchas mi cosas. pantalla. Hola, profe. Hola. No, ya me rindo. Voy a buscar esto. Ya, a mí no me carga, Me dio así vergüenza. que... Ah, y ahí también anotaron eso, del tipo de benzina, tipo. Sí, creo que igual como que podríamos ponerle en orden. Onda, primero, en un auto las personas que caben. Precio de la benzina, el tipo motor, establecer el punto en común. Voy a borrar eso. Como que siento que como que podría ir en ese, en ese orden. No sé. Oh, pero, ay, ¿qué hice? ¿Cómo quito el bolígrafo? Ahí está. O sea, de haber dejado como los posibles gastos aquí, pues, ¿no? Con el precio de la benzina, todo eso. Ah, sí, también. Y esto también como que iría relacionado también con el precio, como tirarlo para abajo. Pero este analizar es como lo último, así como a pesar, No, a sí. medida de los factores, como este va a ser naranjo mejor. Deberíamos dejar como todas las cosas por colores. Y este Luego algunos temas relacionados. me supera esto.
Profesor, ¿Sí? mire, nosotros estamos analizando el problema desde el punto de vista económico nada más. Digamos, para facilitar un poquito las variables que íbamos a tener en juego, porque hasta el momento tenemos solo variables de gasto. Ya. Porque, no sé, profe, si es que estamos del todo bien, pensamos igual en una situación bien ideal, o sea, un punto de encuentro común, un punto de llegada y eso. Los gastos van a estar en torno a esos dos puntos. A ver, espérate, déjame entender. Entonces, a ver, lo que ustedes están fijando es solamente en el aspecto económico, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Hay otro aspecto que quizás debiesen considerar o no? Es que al final es solo el viaje de ida hacia el colegio, es solo el transporte de la mañana, no sé si quizás no es tan relevante un aspecto que me guste tanto viajar con alguna persona, algo así. Ya. Ya, yo creo Pero ese es mi... no. Sí, yo creo que es importante, Juan, lo que están haciendo ustedes, que primero, porque si uno se empieza a pensar en demasiadas cosas, al final uno se enreda y no avanza, ¿no es cierto? Sí. Entonces, parece bien que se enfoquen primero quizás solamente en el punto de vista económico, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que ustedes dijeron de solo variables de gasto. Eso de que se van a encontrar en un punto común, ¿a qué se refieren? Que no me quedó claro. O sea, estamos pensando en un ideal de que todos viven relativamente cerca. Entonces el auto va a ser como una pura partida y una pura parada cuando se llegue al destino, también idealizando de que quizás todos trabajan o van a destinos relativamente cerca. Cuando que ellos caminen al auto para subirse, bajen del auto y tengan que caminar a sus destinos, como considerar solo el gasto del tramo del auto. Ya. Esta persona, ustedes están asumiendo que trabajan en lugares distintos o trabajan en el mismo lugar. No lo hemos considerado. Ese no lo habíamos considerado. Quizás lo Solo habíamos que van pensado todos a que, lugares cerca. claro, ¿Cómo? que solo sean lugares que se bajen y caminen poquito para llegar, Ah, ya. sin importar cuán cerca o lejos estén. O sea, el mismo, perdón. Ya. ¿Qué son estas personas una de la otra? ¿Vecinos podría ser? Ya. O sea, yo le había dicho así como el ideal de que todos vivían en el mismo condominio y caminaban hacia la casa de la persona que tenía el auto y sí, no. Y así pasaba después lo mismo con la vuelta, porque todos llegaban al auto y partían. Ya, eso podría ser, ¿no es cierto? Quizá en un futuro, en alguna cosa, podríamos pensar que en el auto no parten todos en el mismo lugar, sin embargo uno se va a detener a mitad de camino y va a tomar a otro, al que faltaba, digamos, y que queda en la misma ruta. Sí. Ya, eso Pero también es una eso alternativa. después Sí. sí, porque uno de las personas que se suban en el trayecto. Mm. Ya. Mira, lo que yo les sugiero es que tomen alguna decisión respecto a ese tema, ¿sí? Si acaso estas dos personas trabajan cerca o bien tienen el mismo trabajo, o si acaso viven al lado y se va caminando uno a la casa del otro, o bien tiene que pasar a buscarlo, como distintos, y decidan algo y a partir de eso empiecen a trabajar, ¿sí?
Y por último, después pueden estudiar qué es lo que ocurre cuando cambia esas condiciones iniciales. ¿Les parece? Sí, profe. Oye, es difícil alternar entre las dos pantallas. Me encantan estos post-its, así como que se le colocan. Los voy a subir. Hay que optimizar el espacio. Es como dejarlos todos juntos ahí. No, te quedo muy abajo, comparado con el de al lado. La loca obsesiva. El gaste en mantención, en todas esas cosas que tenemos como aquí. Ah, buena. Mi papá tiene los cálculos hechos, así que no le voy a decir que me Buena, comparta como su forma de calcularlo para considerarlo. Ya no se me ocurre qué más, chiquilla. Viste, te andáis cagando toda y mira todos los gastos que hay detrás. ¿Por qué crees que no voy en el auto, güey? No, yo comparto mi auto. ¿No tenéis licencia, po? Yo comparto mi auto. ¿A quién Me le voy- decís? A ti, Ale. ¿A vos? Yo tengo licencia. Me la devolvieron. Ah, Sí, ya pagué las partes. ¿Por qué teníais por exceso de ¿qué es velocidad? para creer? Por todo. ¿Cachai? Yo comparto mi auto y les cobro a cada persona que llevo una luca al día. Una luca por viaje. Pero es el mismo viaje que hago yo todos los días con mi hija para llevarla al colegio y llevo a compañeros más. Y les cobro luca. Entonces al final como que el viaje mío y de la Fernanda en cierta medida nos sale gratis. Soy como la tía del Sí. furgón, pero la tía del auto. Soy una tía del furgón y los voy a buscar a los cabros chicos, los paso a dejar a todos al colegio. Y de ahí me voy a la pega. Oye, la gente se pone igual. Sí, ¿Y no hay porque, ¿cachai chocado? que no he chocado. Ale, sí, la única vez que he chocado es esa. La única vez en la vida que he chocado es. Yo me acuerdo que cuando íbamos a Japón, mi mamá pagaba como 70 lucas Mira, ¿Mensuales? mensual. pero Estáis no, loco, estáis weón. loca, Javi. Bueno, que a mí me cobraban, o sea, cuando mi mamá me mandaba furgón, me cobraban como 25 y es como ir de aquí, de la U al Rodo. Mira, ahora están cobrando, por lo Bueno, yo menos vivo aquí en más Machalí, cerca. están cobrando 50 lucas por el furgón. Oye, caro. Voy a irme con un furgón para allá. Allá de furgón arrancado. Voy a tomar a todos los que estén en el paradero de la carretera. Arrancagua, Arrancagua. Incluso yo pagaba menos que mis otros compañeros que iban en el furgón porque yo me iba de chiquitita en el furgón. Te hacían precio. Sí. Incluso mi mamá pagaba como, si no me equivoco, 30 lucas cuando me iba en las puras mañanas. Ya. El otro era tarde y mañana. Sí, pues si acá también los tíos del furgón cobran lo mismo, así como por solo la ida 30 lucas, ida y vuelta 50. Igual Ya, es voy a caro. dejar de compartir mi pantalla. Sí, que es caro. Vamos justo. Lo bueno que son petroleros. No gastan Sí, tanto. pues. A ellos les conviene. Sí, pues. Con una, Oye, con un eso es lo vehículo otro. petrolero. Pero si lo pusimos, mira. Pero pusiste benzina, ¿o no? Bueno, benzina / petróleo, combustible, ya voy a cambiarlo.
por favor. Ya. Sí, porque si es petróleo gastáis mucho Sí, menos, pues si Javi. es petróleo gastáis nada, pues Javi. Gastáis a la mitad al toque. ¿No te acordáis de mi conversa con el tío del Uber cuando fuimos Sí, a carretear? sí, Ya. me acuerdo. Iba más o menos, pero me acuerdo. Al profe. Sí. Está el profe. Oye, se me está escuchando. ¿En qué situación iba? Dije que más o Estaba más o menos. menos porque estaba triste. Estaba triste. Por eso iba más o menos. En realidad andaba enferma la Javi ese día. Oye, No, sí, pues si no estaba es broma. el chiste. El caso Ya, 1. sí. Lo interesante está en el caso 2. Es que en el caso 2, el que va en auto al trabajo pasa por ese camino, po. Y en ese caso, En ese caso, dependiendo de a dónde recoge a la otra persona, le conviene dividir el tramo como proporcional, po, a los gastos. ya, y este caso, el que no le queda tan al camino, como que tiene que desviarse para ir a buscar al Claro, al claro. compañero. Pero que aún así es conveniente. Claro. Ahí tenemos otro caso. Ya. Sí, pues estos son los que están, los que escribí en la web. Sí, po. Ya, y en esos casos, caso 2 y caso 3. Este va a ser el caso 3. ¿Cómo sería lo de la plata? Dividirse los costos. Ya, mira, entonces el caso 1 está saldado, ya da lo mismo todo. Mientras sea todo parejo, da lo mismo. Claro. Sería como el caso ideal, Ujú. donde son vecinos y ya. En el caso 3, y creo que es lo mismo, así como ver la cantidad de kilómetros que recorren y dividirlo proporcional, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, explícate en eso. Por ejemplo, no sé, pues si el loco va a recorrer, el que lleva el auto, recorre, no sé, 10 kilómetros para ir a buscar al amigo y después al trabajo, entonces debería dividirse como los 10 kilómetros, calcular cuánto se gasta en benzina y ver cuánto es lo que lleva la otra persona, pues, y dividirlo en la mitad, ese. Como que al final un loco pagaría 5 kilómetros y el otro pagaría 5 kilómetros. Sí. Pero en ese caso tampoco le conviene, porque si llega antes por un camino recto al trabajo, no le conviene tampoco ir a buscar al vecino, po. Ir a buscar el otro pelotudo, sí, po. Ahora sí, po. Ahí está, po. Por ejemplo, si el loco del auto recorre 10 kilómetros, por ejemplo, si recorre 10 kilómetros en vez de 8, porque ponte tú le queda en línea recta, pero para desviarse tiene que hacer entre curva y todo 2 kilómetros más, ¿cierto? Si el Ya. loco recorre
si el loco recorre 10 kilómetros en vez de 8, igual le conviene porque le van a pagar 5. Entonces, en vez de pagar 8, paga 5. Pero si el loco en vez de recorrer 10 kilómetros, en vez de recorrer 4 o 5, ahí ya ahí no le conviene. ¿O no? Mm, Entonces ahí tiene que haber algo de proporción, po. Por ejemplo, estamos en la pizarrita, ¿cierto? Tomamos este camino recto, ¿ya? Y si este otro camino alternativo, digámosle, en donde pasa por la casa del otro... ¿Estamos todos, parece? ¿Sí? Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es una pequeña puesta en común, ¿sí? Para discutir algunos temas de las cosas que han ido conversando, ¿ya? Esto les va a servir a todos los equipos para ver qué otras cosas también han pensado el resto, ¿sí? Entonces les voy a plantear una serie de preguntas. La primera es, ¿qué motivación pueden tener los colegas para compartir el viaje? ¿Ya? No sé si alguien quiere como compartir algo de eso.
de lo que han discutido ustedes? Sí, profesor, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Juan. Sí, nosotros, si bien consideramos que las motivaciones de los colegas era que se podían caer bien, que les agradaría el viaje juntos y por eso viajaban juntos, nosotros pensamos que, o la motivación que utilizamos nosotros tenía que ver con algo socioeconómico, o sea, económico, Ya. donde no, quizás no era, no era un colega tan cercano, pero como vivía muy cerca de él, estaba la posibilidad. Ya. Ok, o sea, ustedes están mirando desde el punto de vista económico, ¿ya? ¿Alguno del otro equipo está mirando otro aspecto que no sea económico, como motivación? Sí. El grupo 4, me acuerdo que en algún momento hablaron, cuando yo los visité, estaban hablando del tema de la comodidad, ¿sí? De hecho, creo que fue Daniela la que lo mencionó, pero también estaba Alejandra con Javier. No sé si los pueden comentar algo de eso. Alejandra. O Javiera Galvez. Profe, no sé, es que igual tuvimos hartos puntos, como que no. Era más cómodo porque, o sea, estábamos viendo como el factor en que de los gastos de los gastos económicos, Sí. pero como que después nos pusimos en la situación de como si nosotros estuviéramos en el problema. Ya. Entonces, como que quizás para nosotros podría ser más cómodo porque nos conocemos y hay una relación. Pero igual lo pusimos como, como una variable, como la conexión o relación Ya. que hay entre las dos personas. Ya, perfecto. O sea, un Pero, elemento que quieren considerar. bueno, ¿Sí? ujú. Ya. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, profe, yo en ese sentido con mi grupo no pusimos como motivación, o sea, no nos pusimos en ningún caso de la motivación, no abordamos ese tema, nos fuimos como de lleno a la relación de distancia y esas cosas. Porque en el enunciado, o sea, implícitamente saqué del enunciado que decían que eran colegas, es decir, trabajan donde mismo, y que están considerando compartir el trabajo y que están dispuestos en caso que sea conveniente. Entonces, más allá de que si se llevan o no bien, ellos quieren, o sea, y asumo que se llevan bien, entonces, por comodidad, así como de estar el viaje acompañado, no creo que sea mucho el problema. Lo vi más como porque decía que si resulta conveniente, entonces, y en este caso, ver cómo reparten los gastos, como que el enfoque al tiro se va a lo económico, Ya. en temas de distancia y eso. A ver, te voy a hacer una pregunta, Pablo. ¿Y por qué pensaron que conveniente significa solamente en términos de costo? Porque después coloca, así como, y en caso de que así sea, ver cómo comparten los gastos. Ah, ya, por eso, por cómo está el enunciado, ¿ya? Sí, a Claro. ver, puede ser, ¿ah? Yo creo que puede ser una decisión enfocarse primero en el tema de costos, que quizá uno de los factores bien relevantes que uno consideraría, ¿ya? Pero ojo, ¿ah? También lo que dice el grupo 4 respecto al tema de comodidad no es algo tan descartable, ¿sí? ¿Por en qué sentido? En que, por ejemplo, si yo tengo que pasar a buscar a un colega, pero me significa desplazarme mucho, quizás no tengo un incentivo a hacerlo, aunque me signifique ahorrarme plata, porque puedo perder tiempo, no sé, ¿ya? Entonces, Claro, igual claro. es un elemento que pueden tener en la mesa, ¿ya? Algo que me gustó, sí, de lo que dijo el grupo 4 es que cuando tuvieron esta discusión de comodidad, no sé si fue no
no sé si fue la Daniela o la Javiera que lo dijo, fue que el problema con esta idea de comodidad es que no lo podían cuantificar, era algo que no era cuantificable, ¿ya? Así que eso igual, ténganlo en cuenta porque son cosas que uno tiene que tener también, que tiene que considerar cuando estás decidiendo cómo vas a construir un modelo, ¿sí? Que van a haber ciertas cosas que de hecho no vas a poder cuantificar, entonces no, cuesta mucho darle un valor, ¿sí? Por ejemplo, darle un valor al tiempo de las personas, ¿sí? Uno puede valorizarlo, pero no es tan obvio como hacerlo, ¿ya? Ok, ¿cuál es el problema que nos plantea la situación? Sí, entonces veamos con el grupo 2, de Claudia, Trini, Alexandra y Enoch. ¿Qué nos pueden decir respecto a cuál es el problema que nos plantea? ¿Profe? ¿Sí? Alexandra, dale. Ya, nosotros, sí, Alexandra. Nosotros lo primero que intentamos hacer fue ver qué nos pedía el problema Ya, y encontramos como dos preguntas base, que era si les convenía o no compartir el viaje y cómo deberían dividir los costos. ya, Y nosotros igual pensamos que esa conveniencia dependía del costo. ya, Y después empezamos a anotar los datos que nos parecían relevantes, qué cosas debíamos considerar en el contexto real, y empezamos a ver supuestos razonables. Y hicimos un monito como para llevarnos una idea de lo que estamos tratando de pensar. ya. Oye, una pregunta a propósito que lo mencionas. ¿Qué factores consideraron como los más relevantes? La distancia de cada casa al trabajo, Ya, la distancia entre ambas casas, si hay algún pago adicional, que sea peaje, taco, algo así, ya, los kilómetros que rinden los autos por litro de benzina, ya, el valor de la benzina y otros más que encontramos relevantes. ya. Tienen Del harto- combustible, porque tampoco pensamos exclusivamente en benzina. Eso Claro, que quería puede ser petrolero igual, Ah, precio de benzina o bien petróleo, ya. claro. Ya, ok. Ya, o sea, tienen hartos factores. ¿Algún otro de los equipos consideró un factor distinto a los que mencionaron? Y mencionaron la distancia que habían entre las tres ubicaciones, ¿sí? De las dos personas más el trabajo, el pago adicional como tipo peaje, el rendimiento del auto y también el precio de la benzina al petróleo. ¿Hay algún otro factor que consideren relevante a considerar dentro del otro equipo? ¿Sí? Profe, ¿Ya? en Pablo. ese caso de la distancia entre las casas de los colegas y la distancia en relación al trabajo, ¿Sí? se puede agregar como también un factor importante como la relación entre estas dos variables. O sea, porque por ejemplo, si uno vive muy lejos, así mucho, muy lejos en comparación con el otro del trabajo, pero queda en el camino, entonces igual es conveniente. Y ahora, si viven como a la misma distancia los dos del trabajo, pero por ejemplo se hace un triángulo equilátero entre las tres distancias, son equidistantes, tampoco es conveniente. Ya, ya me parece una buena observación, que también hay que ver cómo se ubican los puntos, ¿no es cierto?, espacialmente. ¿Ya? Claro. Ok. Está considerando hartas cosas, sí. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? De hecho, yo creo que avanzaron harto. Dado que esto significa hacer un reporte con una tarea, les voy a subir la descripción de la tarea al Ucampus para que la tengan, ¿sí? Dentro de hoy día o mañana. Les sugiero, ¿sí?, que se junten también a trabajar en el problema, ¿ya? Vamos a trabajar este problema la próxima semana en ambas clases, ¿sí? Pero el tiempo de la clase es escaso, entonces lo que les sugiero es que igual dediquen al menos unas 3 horas o 4 horas a la semana a trabajar en esto, para que no les pille la tarea encima, ¿sí? Porque igual me comentaron ustedes que tienen hartas tareas, ¿ya? Así que lo que espero es que se organicen y que ya
la próxima clase el jueves vengan con ideas más consolidadas, entonces sí yo les puedo ayudar más a ordenar las ideas o ver cómo podrían avanzar. ¿Les parece? ¿Sí? Así que vamos a hacer eso. Por último, para cerrar, no sé si ven la pantalla. ¿Sí? Sí, sí, la vemos. Para cerrar, solamente algunas ideas centrales, ¿ya? ¿Se acuerdan del ciclo que dibujamos, del ciclo de modelamiento? ¿Sí? Y este ciclo partía con una situación real, ¿ya? ¿Qué es lo que es esta situación real? Corresponde a un fenómeno de interés que típicamente uno quiere entender, ¿sí? Describir o para el que se busca proponer una solución, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del flujo máximo, era algo que queríamos como entender o describir, cuál iba a ser el flujo máximo, ¿sí? En este caso, si se fijan, el problema tiene que ver con proponer una solución a dos personas, ¿les conviene o no les conviene? ¿Cuánto tienen que dividirse los costos, por ejemplo? ¿Ya? Ok. También lo que ocurre mucho es que en la mayoría de los casos, de hecho, cuando estamos trabajando en problemas del mundo real, ¿sí? Esta situación no tiene el problema tan definido, ¿sí? Es como que se nos presenta una situación a partir de la cual queremos dar algún tipo de respuesta a esta solución, pero el problema no está tan claro, ¿sí? Entonces, gran parte del trabajo que hacemos al inicio, que es lo que han estado haciendo ustedes durante esta clase, es entender cuál va a ser el problema, ¿ya? Y ojo, no todos van a entender el mismo problema, ¿sí? Puede que se definan problemas distintos en los distintos equipos, y eso es válido, ¿ya? Lo importante sí es reconocer que va a haber un problema al cual queremos resolver, ¿sí? Si ustedes me dicen, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Puta, yo creo que igual voy a considerar lo más importante irme acompañado, ¿sí? Bueno, si digo eso, o si uno de los colegas dijese eso, significa que en realidad no hay problema, porque ya decidió que se van a ir juntos, independiente de los otros factores, ¿sí? Entonces, como que es importante eso de que vamos a tener que ir viendo que cuál es el problema que surge, para que podamos hacer efectivamente algo de matemática, porque si no, no hay problema, ¿ya? Y tal como ya hemos mencionado varias veces, la primera etapa, que es lo que hemos estado trabajando ahora, entender y simplificar, tiene que ver con identificar y también seleccionar cuáles van a ser los factores más relevantes. O sea, lo identificamos, pero después también tenemos que seleccionarlo, ¿ya? Esta idea también de hacer supuestos, ¿sí? Que sobre todo nos ayuden a simplificar la situación, porque todas estas situaciones son bien complejas. Buscar información que sea útil, que eso me imagino que lo van a hacer también, ¿sí? Y también, acuérdense que esto es súper importante, establecer un lenguaje común, ¿ya? ¿Cómo le vamos a llamar a las cosas? ¿Sí? Nos vamos a referir a la persona 1 o a la persona 2. ¿Cuál es la persona 1? ¿La que pasa a buscar a la persona 2 o al revés? ¿Sí? ¿Cuál va a ser, cómo nos vamos a referir al trayecto que hacen en conjunto? ¿Ya? Después vamos a tener que ponerle nombre a las variables, etc. ¿Ya? Así que también piensen en eso. ¿Sí? Y por último, para cerrar, para que no nos pasemos, ¿sí? Lo que les quería pedir era, si acaso se pueden meter al Mentimeter, ¿sí? Y que me den algún tipo de retroalimentación respecto a esta pregunta, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera les puedo facilitar el proceso de modelamiento que están llevando a cabo? ¿Sí? Esto va a ser anónimo, ¿sí? Así que la idea es que me den simplemente un poco de retroalimentación, cosa que yo pueda ir mejorando también, ¿sí? Y también después va a venir otra pregunta que es sobre si tienen algunas sugerencias o recomendaciones, ¿ya? Entonces, el código, les voy a dar acá, tienen que entrar a www.menti.com, ¿sí? Y después el código es el 35 73 56. ¿Ya? Eso, ¿sí? Así que los dejamos acá. Espero que tengan un buen fin de semana, aprovechen de descansar. Así que nos vemos el próximo jueves, ¿ya?